Hay varios tipos de fenómenos que podemos observar y medir. Y fíjense, por ejemplo, están los fenómenos naturales. Un terremoto podemos medir su intensidad. Pero claro, hay otros fenómenos como la propagación del sonido, la descomposición de la luz, hasta el movimiento de un río. Y algunos fenómenos nos interesa saber tan solo el número de su intensidad. Aunque, por ejemplo, el movimiento de un río nos interesaría saber un poco más en qué dirección va ese caudal. Y sí, exactamente. Existen algunas magnitudes que no basta decir cuánto valen, sino que también importa hacia dónde van, cuál es la dirección a la que apuntan. Y sobre todo para la física, porque la física tiene muchas magnitudes como estas. Y a estas magnitudes las llamamos magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales más típicas son, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza y muchas otras. Cuando las magnitudes no nos interesa su dirección, las llamamos escalares. De esta solo interesa su intensidad, o sea, el número. O sea, vos vas a una carnicería y pedís una colita de cuadril, y la carnicería te va a pesar la carne. Alcanza que diga 1 kilo, no tiene sentido que me diga 1 kilo para arriba, para abajo, para la izquierda, a la derecha. Entonces tenemos dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Ahora, para representar las magnitudes vectoriales se inventaron unos instrumentos matemáticos llamados vectores. Prácticamente son flechitas y se compone de 4 elementos. Un punto de aplicación, o sea, donde es que comienza. Un módulo, que es la intensidad, o sea, la parte cuantitativa, y gráficamente se ve qué tan larga es la flecha. Una dirección, o sea, generalmente es el grado a donde apunta la flecha. Y un sentido. Esto a veces es más complicado de entender, tiene más que ver con el plano de coordenadas relativo al vector, pero no voy a adentrar mucho en ese tema. Sin embargo, es importante solamente saber que tiene 4 elementos: un punto de aplicación, un módulo, que es la intensidad, la dirección y un sentido. Y como dije, hay varios ejemplos de magnitudes vectoriales. Para la física, agregar el dato de dirección puede significar un montón. Por ejemplo, cuando entren en física 2 van a ver lo que es todo lo que es electromagnetismo, van a estudiar lo que es cuando una carga eléctrica entra a un campo magnético. Tiene mucho que ver cómo entra la carga a este campo magnético, en qué dirección entra, y también la dirección del campo magnético. Y todo esto, la única forma de representarlo es a través de vectores. Y también tiene mucho sentido en saber, por ejemplo, hacia dónde se dirige un auto. Pues si tenemos una corriente de aire, tiene mucho sentido entender si va en dirección con la corriente o si va en contra de la misma. Entonces, los vectores nos ayudan a llevar el cálculo un poco más ligado a lo que es la realidad. Y créanme, se usa muchísimo en matemática. Los vectores tienen la capacidad de operar entre ellos, sumando, restando, hasta multiplicando. Por ejemplo, la suma de dos fuerzas se puede representar en una sola, en una fuerza resultante. Supongamos que tenemos una mesa y yo la veo desde arriba. Alguien ejerce una fuerza en sentido para arriba y otro hace una fuerza en sentido al costado. La fuerza que resulta de esto, llamada fuerza resultante, es un vector resultante, un vector que, básicamente es la unión de esos vectores y nace de la suma de estas fuerzas. Y se construye mediante la regla del paralelogramo, o hay otras reglas. ¿Cómo se hace la regla del paralelogramo? Era bastante fácil. Ponemos un vector respetando su módulo de dirección. Luego, el segundo vector comienza donde termina el primero. Y el vector resultante es un vector que empieza donde comienza el vector número 1 a donde termina el vector final. O sea, para el caso de la mesa, sería ese el que ven en el gráfico, el vector resultante. Y claramente, si hacen la experiencia en su casa, en esa dirección la mesa se va a estar moviendo. Y hay varios ejemplos de vectores y hasta algunas confusiones se pueden llegar a dar. Por ejemplo, una cosa es la distancia y el desplazamiento. Supongamos que queremos ir del punto A al punto B pasando entre varias cuadras y cada cuadra tiene 100 metros. Acá tendríamos que hacer así. Y en total habremos hecho 600 metros. Pero bueno, eso sin hablar de dirección. Cuando no hablamos de dirección, o sea, no estamos refiriéndonos a vectores, esto es distancia. ¿Cuánto fue nuestro desplazamiento? Pues si todo esto fueran vectores, nuestro vector final es el desplazamiento.
sería el vector resultante de la suma de los pequeños vectores que dejamos en el camino y se mide del punto inicial al punto final. Y ese es nuestro desplazamiento. En algún ejercicio tal vez de movimiento podemos llegar a tener un móvil que por ejemplo va hacia adelante 2000 metros. Después vuelve en reversa 450 metros. En distancia recorrió 2450 metros. Pero en desplazamiento recorrió 1550. Porque recuerden, el desplazamiento es la distancia entre el punto inicial al punto final. Hasta podría llegar a darse que el móvil fue y volvió. En ese caso la distancia sería el recorrido total, pero el desplazamiento sería 0. Ahora, la velocidad pasa más o menos casi una misma confusión. Una cosa es la rapidez y la otra es la velocidad. Pero esto surgió más de un problema de lenguaje. En inglés, una cosa es speed y la otra velocity. Speed es rapidez en inglés. Velocity sería el vector que usamos con la dirección. O sea, para nosotros la velocidad. Si ustedes ven en el medidor de un auto, lo que les marca en realidad es la rapidez. No les dice si va para atrás o adelante. El marcador únicamente marca la rapidez. Si dijera que estamos yendo en reversa, al norte o al sur con una inclinación de 30 grados al oeste, bueno, eso tal vez podría entenderse como un medidor de velocidad. Pero este no es el caso. Y bueno, yo les recomiendo de que lean un poco más el apunte acerca de lo que es las magnitudes vectoriales y escalares. Y nosotros ya vamos a ir aprendiendo a ir trabajando con vectores y con escalares. Pero bueno, eso sería un poco todo el tema de magnitudes.